¿Y si todo lo que creíamos saber sobre 3I Atlas fuera un error? Imagina por un momento que el objeto atravesando nuestro sistema solar a 250.000 kilómetros por hora no viaja solo, que el extraño resplandor apuntando directamente hacia el Sol, desafiando cada ley conocida de la física cometaria, no es una cola en absoluto, sino un billón de fragmentos viajando en perfecta formación. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acaba de publicar cálculos que han sacudido los cimientos de la comunidad científica. Las matemáticas cuadran, la geometría se alinea perfectamente, y las implicaciones son tan extraordinarias que hasta pronunciarlas en voz alta parece peligroso. Vamos a explorar la hipótesis del enjambre, su significado para 3I Atlas, y por qué los próximos días, hasta el 19 de diciembre, podrían transformar completamente nuestra concepción de los visitantes interestelares. Pero eso es solo el comienzo, porque una vez que admitimos la posibilidad de que 3I Atlas viaje acompañado, surge la siguiente pregunta inevitable, una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Qué clase de nave transportaría 1 billón de fragmentos de material a través del vacío interestelar? ¿Qué tipo de inteligencia la habría construido? ¿Y qué forma de vida podría sobrevivir en su interior durante miles de millones de años? Las imágenes llegaron el 22 de noviembre de 2025. 106 exposiciones apiladas, capturadas entre las 3 y las 5 de la madrugada en un telescopio alemán. La profesora Christina Burkenhack procesó los datos y lo que emergió desafiaba toda explicación conocida. Una coma con forma de lágrima y una pronunciada anticola orientada hacia el Sol. Ahora bien, piensa en cómo se supone que debe comportarse la cola de un cometa. Es física básica que comprendemos desde hace siglos. La radiación solar y el viento estelar empujan el gas y el polvo en dirección contraria al Sol. Siempre, sin excepciones. Todos los cometas que hemos observado en la historia de la astronomía siguen esta regla inmutable. La cola se despliega detrás del núcleo como una bandera ondeando al viento, apuntando siempre en dirección opuesta a la fuente de ese viento. 3I Atlas hace exactamente lo contrario. Extiende una estructura hacia el Sol, no lejos de él, sino directamente hacia él. Y lo ha hecho de forma consistente desde que el telescopio espacial Hubble lo captó por primera vez el 21 de julio. Al principio, la comunidad científica lo descartó como una ilusión geométrica. Pensaron que simplemente estábamos observando el objeto desde un ángulo extraño que hacía que una cola normal pareciera apuntar hacia el Sol. Un simple truco de perspectiva. Pero cuando aplicaron las correcciones matemáticas del ángulo de visión, descubrieron algo inquietante. Los cálculos mostraron un alargamiento de aproximadamente 10:1 en 3 dimensiones reales. No era una ilusión óptica. Era algo genuinamente real, completamente sin precedentes, exigiendo una nueva explicación. Y Loeb proporcionó una. Elegante en su simplicidad, sobrecogedora en sus implicaciones. Imagina que 3I Atlas no viaja solo. Imagina que se desplaza con un enjambre de objetos más pequeños, fragmentos que comparten su trayectoria, pero responden de forma distinta a las fuerzas que actúan sobre ellos. Los datos del sistema Horizons revelan un hecho crucial. 3I Atlas muestra una persistente aceleración no gravitacional, un empuje pequeño pero medible en dirección opuesta al Sol que la gravedad por sí sola no puede explicar. Esta aceleración es diminuta, pero en las vastas distancias del espacio, las pequeñas diferencias se acumulan de forma dramática. Según Loeb, esta fuerza es equivalente a que el Sol tuviera una masa ligeramente menor
para 3I Atlas de la que realmente posee. El objeto está siendo empujado suavemente, pero de manera persistente, hacia el exterior del sistema solar. Aquí es donde la hipótesis del enjambre se vuelve fascinante. Si existen fragmentos alrededor de 3I Atlas, y estos no experimentan la misma aceleración no gravitacional que el cuerpo principal, se desviarán de forma predecible. Los fragmentos caerían ligeramente más cerca del Sol, mientras 3I Atlas es empujado levemente hacia el exterior. A lo largo de millones de kilómetros, esta mínima diferencia crea una separación medible. Loeb calculó que a la distancia actual del objeto respecto al Sol, unos 270 millones de kilómetros, el desfase sería de aproximadamente 54.000 kilómetros. Visto desde la Tierra, ese desplazamiento aparecería como una separación de unos 0.7 minutos de arco. Y aquí está el detalle más sorprendente de todos. Esa separación calculada es casi idéntica al brillo en forma de lágrima orientado hacia el Sol que capturaron las imágenes de noviembre. Detente un momento a pensar en esto. Una predicción matemática basada en la mecánica orbital y la aceleración no gravitacional produce una cifra específica. Observaciones independientes producen una imagen, y ambas coinciden con precisión asombrosa. Así es exactamente como se supone que funciona la ciencia. Haces una predicción, la contrastas con la observación, y cuando la predicción se alinea con la realidad de esta manera, tienes que tomar la hipótesis en serio, incluso si sugiere algo extraordinario. Pero Loeb fue más allá. Se preguntó qué aspecto tendría realmente un enjambre así, cuánto material contendría y cómo afectaría a lo que vemos a través de nuestros telescopios. La respuesta es notable. 1 billón de fragmentos de material con un peso conjunto de solo 1/1000ª parte de la masa de 3I Atlas producirían una superficie reflectante 100 veces mayor que la del propio objeto. Asimila este dato por un momento. El enjambre no. El cuerpo central podría ser el responsable de casi toda la luz visible que captamos en nuestras imágenes. El objeto que hemos estado fotografiando durante meses podría no ser 3I Atlas en absoluto. Podría ser la nube de compañeros que lo rodea. Esto explicaría uno de los misterios más persistentes de este visitante interestelar. ¿Cómo es posible que 3I Atlas muestre una anticola estable orientada hacia el Sol tanto al acercarse a nuestra estrella como ahora al alejarse de ella? Ningún cometa conocido ha exhibido jamás este comportamiento. Sin embargo, un enjambre de fragmentos no evaporables que siguiera una trayectoria orbital ligeramente distinta generaría precisamente esta configuración geométrica. La anticola apuntaría de forma constante hacia el Sol, porque el cúmulo siempre se rezagaría levemente con respecto al cuerpo principal en aceleración. Los cálculos matemáticos funcionan tanto si 3I Atlas se acerca como si se aleja. La geometría es consistente, la física es impecable. Ahora, la pregunta evidente: ¿de qué están compuestos estos fragmentos? Aquí es donde la hipótesis se vuelve aún más intrigante. Si el enjambre estuviera formado por material cometario típico, hielo, polvo y volátiles congelados, se sublimaría bajo el calor solar. Se evaporaría y dispersaría en el espacio. Pero las observaciones de noviembre revelan una estructura persistente, una formación estable que no muestra signos de sublimación significativa. Sean lo que sean estos fragmentos, parecen no evaporarse. No son de hielo. Esto los sitúa completamente fuera de la categoría de las partículas cometarias habituales. Podrían ser escombros rocosos de una antigua catástrofe cósmica, restos destrozados de un cuerpo progenitor desmembrado por fuerzas de marea
mucho antes de que 3I Atlas ingresara en nuestro sistema solar. O podrían ser algo completamente distinto, algo para lo que aún no tenemos una categoría. Es importante hacer una pausa aquí y escuchar lo que dice la corriente principal de la ciencia. Un estudio revisado por pares de agosto de 2025 atribuyó muchos de los extraños comportamientos de 3I Atlas a su composición inusualmente rica en carbono y metales, junto con la presencia de granos de polvo relativamente grandes. El estudio argumenta que reacciones de sublimación metalizadas podrían explicar la morfología peculiar de su coma sin necesidad de invocar mecanismos extraordinarios. Las observaciones ópticas realizadas de julio a septiembre documentaron un comportamiento de ley de potencias en la producción de polvo en función de la distancia al Sol, consistente con una actividad impulsada por volátiles. El cambio en la morfología de la cola durante ese periodo puede explicarse por la lenta eyección de partículas de gran tamaño. Este proceso retrasaría la aparición visible de la cola en comparación con los cometas clásicos compuestos de polvo más fino. Estos son argumentos científicos completamente legítimos que merecen seria consideración. Y quiero ser absolutamente claro en este punto. Lo más probable es que 3I Atlas sea un cometa natural. La evidencia apunta hacia un cometa interestelar extraño, inusual y sin precedentes, pero un cometa al fin y al cabo. Esta exploración se adentra en territorio teórico. Estamos investigando posibilidades, no certezas. La hipótesis del enjambre es exactamente eso, una hipótesis. No ha sido probada ni confirmada. Es una posible explicación entre varias. Pero aquí está la razón por la que no podemos descartarla sin más. Cuando las explicaciones naturales más sencillas no logran dar cuenta de todas las observaciones, el deber científico no es ignorar las anomalías, sino investigarlas a fondo. Los cálculos de Loeb no contienen contradicciones internas. Ninguna fuerza convencional pasada por alto elimina la anomalía. La hipótesis del enjambre se erige como una de las explicaciones físicas más coherentes para un objeto interestelar que se niega a comportarse como cualquier cometa conocido por la ciencia. Y si el enjambre es real, todo cambia. Piensa en lo que implica realmente un enjambre. 1 billón de fragmentos no se organizan por sí mismos. No mantienen una formación coherente a través de miles de millones de años de deriva interestelar. No sobreviven el viaje desde otro sistema estelar hasta el nuestro sin algún mecanismo fundamental que los mantenga unidos. Si 3I Atlas es natural, el cúmulo podría ser el resultado de un evento violento, una colisión catastrófica, una disrupción de marea, una ruptura que esparció material por una vasta región del espacio, creando un campo de escombros que viaja unido por pura inercia y débiles interacciones gravitacionales. Pero si 3I Atlas no es natural, el enjambre adquiere un significado completamente diferente. 1 billón de piezas de material viajando en formación podría ser algo diseñado, algo desplegado con un propósito específico, algo con una función que aún no podemos comprender. El 19 de diciembre se acerca. En pocos días, 3I Atlas alcanzará su distancia más cercana a la Tierra, 269 millones de kilómetros. Sigue siendo una distancia increíblemente lejana para cualquier estándar humano, pero lo suficientemente cerca para que nuestros mejores telescopios recopilen datos con una calidad que hace meses solo podíamos soñar con obtener. La geometría entre el objeto, la Tierra y el Sol proporcionará nuevos ángulos, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades para resolver la estructura de este propuesto enjambre
y determinar de una vez por todas si la anticola es verdaderamente una nube de compañeros o simplemente una ilusión óptica que aún no hemos decodificado correctamente. Los observatorios del mundo entero se están preparando. La NASA, la Agencia Espacial Europea y múltiples agencias nacionales han iniciado rotaciones de vigilancia coordinadas. Los astrónomos aficionados están calibrando meticulosamente sus equipos para sesiones de imágenes de varias horas. Todo el mundo quiere ver lo que revelará el 19 de diciembre. ¿Sobrevivirá la hipótesis del enjambre al contacto con mejores datos? ¿Se resolverá la anticola orientada hacia el Sol como un fenómeno natural perfectamente explicable? ¿O veremos algo que nos obligue a aceptar una conclusión verdaderamente extraordinaria? No puedo decirte lo que encontraremos, nadie puede. Pero sí puedo decirte qué preguntas deberíamos estar haciéndonos en estos momentos cruciales. Si el enjambre es real, ¿de dónde provino exactamente? Si el enjambre es artificial, ¿quién lo creó y con qué propósito? Y si 3I Atlas no es un cometa, sino algo completamente distinto, ¿qué aspecto tiene ese algo? ¿Cómo funciona a través de las inmensas distancias del espacio? ¿Cómo sobrevive el inimaginable viaje entre las estrellas? Estas preguntas nos llevan a un lugar profundo e inquietante, un lugar que desafía nuestra comprensión fundamental de lo que es posible en este universo, porque un enjambre de 1 billón de fragmentos no viaja solo en el vacío, viaja con algo, alrededor de algo, a causa de algo. Y ese algo es lo que debemos examinar ahora con todo el rigor y la imaginación que podamos reunir. La expresión nave nodriza tiene un peso tremendo. Conjura imágenes de ciencia ficción, vastas estructuras masivas a la deriva en la oscuridad entre las estrellas. Pero ahora no estamos hablando de ficción, estamos hablando de física pura, de ingeniería real, de las frías y duras matemáticas de lo que realmente se necesitaría para construir una nave capaz de cruzar distancias interestelares. Si 3I Atlas es más que un cometa, si la hipótesis del enjambre apunta hacia algo construido en lugar de algo formado naturalmente, entonces necesitamos entender lo que esa construcción requeriría. Y las respuestas nos llenan de humildad. Nos obligan a confrontar cuán lejos estaría algo así de nuestras capacidades actuales. También nos obligan a imaginar qué tipo de civilización podría lograrlo. Comencemos por la escala bruta del objeto. 3I Atlas tiene un diámetro estimado en algún punto entre 440 metros y 5.6 kilómetros. La enorme incertidumbre en ese rango revela la dificultad que implica observar este objeto desde cientos de millones de kilómetros de distancia. Pero incluso si tomamos la estimación más baja, estamos hablando de algo con un tamaño aproximado al del Empire State Building dispuesto horizontalmente. Si consideramos la estimación más alta, nos referimos a un cuerpo más grande que toda la isla de Manhattan. Su masa es todavía más pasmosa. Basándose en la ausencia de un retroceso no gravitacional detectable en su trayectoria, 3I Atlas posee una masa mínima de 33.000 millones de toneladas. Esto lo hace 1 millón de veces más masivo que Oumuamua, el primer objeto interestelar que detectamos. Es 1000 veces más masivo que Borisov, el segundo. No estamos hablando de un simple guijarro a la deriva en el cosmos. Estamos hablando de una montaña voladora, desplazándose a velocidades que harían que nuestras naves espaciales más rápidas parecieran estar completamente inmóviles. Ahora reflexiona sobre lo que implicaría construir una estructura de este tamaño. El cohete más grande que la humanidad ha creado, el Starship, tiene una capacidad de carga útil
de unas 150 toneladas a la órbita terrestre baja. Para elevar 33.000 millones de toneladas al espacio con la tecnología actual, necesitaríamos más de 200 millones de lanzamientos de Starship. 200 millones de lanzamientos. La producción anual total de acero del planeta Tierra es de aproximadamente 2.000 millones de toneladas. Se requerirían más de 16 años de la producción mundial completa de acero solo para igualar la masa de 3I Atlas. Y el acero ni siquiera sería el material adecuado para un viaje interestelar. Necesitarías aleaciones exóticas, blindaje contra la radiación cósmica, sistemas de gestión térmica sofisticados, mecanismos de propulsión que apenas podemos imaginar. Los desafíos de ingeniería se multiplican a un ritmo que los números apenas pueden expresar. Pero aquí está la clave fundamental sobre las civilizaciones verdaderamente avanzadas. Ellas no construyen como lo hacemos nosotros. No lanzan cargas útiles desde superficies planetarias usando cohetes químicos primitivos. Si una civilización ha alcanzado la capacidad de viajar entre estrellas, es casi seguro que ha dominado completamente la extracción de recursos de asteroides, lunas y anillos planetarios. Construyen en el espacio, desde el espacio, utilizando materiales recolectados en entornos de microgravedad, donde los costos energéticos de la construcción son órdenes de magnitud inferiores a cualquier cosa que experimentemos en la Tierra. Una civilización capaz de enviar 3I Atlas a nuestro sistema solar no se inmutaría ante los requisitos de masa. Poseerían una infraestructura industrial que ni siquiera podemos concebir adecuadamente. Operaciones mineras automatizadas que abarcarían cinturones de asteroides enteros. Instalaciones de fabricación del tamaño de lunas pequeñas. Sistemas de recolección de energía que cosecharían la producción total de su estrella anfitriona con una eficiencia casi perfecta. Es en este punto donde la escala de Kardashev se vuelve relevante. Nikolai Kardashev propuso un método para medir el nivel de avance tecnológico de una civilización basado en la cantidad de energía que puede aprovechar y controlar. Una civilización de tipo 1 controla todos los recursos energéticos disponibles en su planeta de origen. Una civilización de tipo 2 controla la producción de energía completa de toda su estrella. Una civilización de tipo 3 controla la energía de toda su galaxia. La humanidad se encuentra actualmente en torno al 0.7 en esta escala. Todavía no somos una civilización de tipo 1 completa. Pero una civilización capaz de construir y lanzar un objeto como 3I Atlas sería, con casi total certeza, de tipo 2, o estaría acercándose rápidamente a ello. Dispondrían de enjambres de Dyson capturando la energía estelar, motores estelares capaces de mover sistemas solares enteros, o tecnologías que ni siquiera hemos imaginado todavía. La energía necesaria para acelerar 33.000 millones de toneladas a velocidades interestelares y luego desacelerarlas cuidadosamente a su llegada sería trivial para una civilización así. Un simple error de redondeo en su presupuesto energético total. Entonces, ¿cómo sería la estructura interna de una nave de este tipo? Aquí es donde debemos combinar física rigurosa con imaginación controlada. Debemos fundamentar nuestra especulación en lo que sabemos sobre los requisitos absolutos para los viajes interestelares, mientras reconocemos honestamente que cualquier tecnología suficientemente avanzada nos parecería indistinguible de la magia pura. El primer requisito fundamental es la propulsión. 3I Atlas viaja a aproximadamente 68 kilómetros por segundo en su perihelio. Esa velocidad es alta para los estándares del sistema solar, pero en realidad es bastante lenta para un viaje interestelar verdadero.
A esa velocidad, cruzar la distancia entre estrellas llevaría como mínimo decenas de miles de años. El sistema estelar más cercano al nuestro, Alpha Centauri, se encuentra a unos 4 años luz de distancia, a 68 kilómetros por segundo. Ese viaje duraría aproximadamente 18.000 años. Si 3I Atlas se originó en un lugar más profundo de la galaxia, el tiempo de viaje podría extenderse fácilmente a millones o incluso miles de millones de años. Esto presenta un desafío de ingeniería inmediato y fundamental. ¿Cómo construyes algo que funcione durante millones de años sin fallar? La civilización humana solo tiene unos 10.000 años de antigüedad. Nuestras estructuras más antiguas que aún perduran, las pirámides y los templos megalíticos, tienen apenas miles de años y ya están desmoronándose lentamente. La idea de construir algo que opere continuamente durante 1.000.000 de años es casi incomprensible para nosotros. Y sin embargo, el universo es antiguo, la galaxia es antigua. Si las civilizaciones tecnológicas surgieron incluso en una fracción del tiempo disponible, algunas habrían tenido miles de millones de años para resolver estos problemas aparentemente imposibles. Lo que nos parece imposible podría ser completamente rutinario para ellas. El sistema de propulsión en sí mismo probablemente no sería un motor único en el sentido en que pensamos en los motores. Para un objeto tan masivo viajando a estas velocidades, los mecanismos más plausibles implican alguna forma de tecnología de vela, propulsión láser desde el sistema de origen, o quizás algo mucho más exótico, como un motor de Alcubierre que manipule el propio tejido del espacio-tiempo. Pero existe otra posibilidad que se alinea de manera intrigante con lo que observamos. ¿Y si 3I Atlas no necesitara propulsión convencional en absoluto? ¿Y si utilizara asistencias gravitacionales y una planificación de trayectoria increíblemente cuidadosa para navegar entre sistemas estelares, aprovechando la dinámica natural de la galaxia como un velero antiguo surca las corrientes oceánicas? Esto explicaría varias anomalías desconcertantes. La trayectoria de 3I Atlas está alineada con un margen de solo 5 grados con el plano de la eclíptica de nuestro sistema solar. La probabilidad de que esto ocurra por puro azar es inferior al 1%. Su momento preciso de llegada lo sitúa a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, mientras lo hacía completamente inobservable desde la Tierra durante el perihelio. La probabilidad estadística de esta sincronización específica se calcula en un 0.5%. Estas cifras son profundamente sospechosas. Sugieren o una coincidencia extraordinariamente improbable o una planificación deliberada y meticulosa. Una nave diseñada para el reconocimiento gravitacional elegiría exactamente este tipo de trayectoria. Maximizaría los encuentros planetarios cercanos, mientras minimiza la observación directa desde el mundo tecnológicamente más avanzado del sistema, la Tierra. La arquitectura interna de una nave así necesitaría cumplir múltiples funciones críticas simultáneamente. Primero, garantizar la integridad estructural a través de escalas de tiempo verdaderamente inimaginables. Esto probablemente implica una construcción a partir de materiales que simplemente no se degradan, que no experimentan fatiga metálica, que no sufren de fluencia ni de daño acumulativo por radiación. Estamos hablando de aleaciones exóticas o quizá metamateriales con propiedades que aún no hemos descubierto. La composición rica en níquel, pero pobre en hierro, detectada en las emisiones de 3I Atlas, resulta interesante en este contexto preciso. Las aleaciones industriales a menudo presentan proporciones metálicas inusuales en comparación con las formaciones naturales.
La firma química podría ser enteramente natural, una peculiaridad del vivero estelar que engendró este objeto, o podría ser un indicio sutil de procesamiento artificial. Segundo, la nave necesitaría una gestión térmica sofisticada. El espacio no es uniformemente frío. Cerca de las estrellas, la radiación puede calentar las superficies a cientos de grados. En el vacío profundo entre sistemas, las temperaturas descienden a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Una estructura que sobreviviera a ambos extremos requeriría una distribución del calor increíblemente sofisticada, probablemente involucrando conductos térmicos avanzados, conjuntos de radiadores distribuidos, amortiguadores de masa térmica que almacenan y liberan energía durante ciclos prolongados. La forma de lágrima observada en las imágenes del Hubble podría ser puramente cometaria, gas y polvo fluyendo desde un núcleo helado, o podría corresponder a emisiones térmicas cuidadosamente controladas de una estructura diseñada que gestiona activamente su carga de calor al aproximarse al Sol. Tercero, y lo más crucial para nuestro experimento mental, la nave tendría que sustentar lo que fuera que albergase en su interior. Aquí es donde la cuestión se vuelve verdaderamente profunda. ¿Qué viaja dentro de una nave nodriza interestelar? ¿Es carga inerte, artefactos siendo transportados entre sistemas estelares? ¿Es maquinaria, sistemas autónomos que ejecutan objetivos programados hace eones? ¿Es información, vastas bases de datos que codifican el conocimiento completo de una civilización? ¿O es vida, seres vivos, sus descendientes, o sus sucesores sintéticos realizando el viaje ellos mismos? La hipótesis del enjambre adquiere de repente un nuevo significado en este contexto. 1 billón de fragmentos rodeando el cuerpo principal podrían ser muchas cosas diferentes. Podrían ser escombros de una nave dañada que está perdiendo lentamente su contenido por el espacio. Podrían ser sensores desplegados intencionalmente que recogen datos sobre el sistema solar, relés de comunicación que mantienen el contacto entre componentes de un sistema distribuido, o podrían ser cápsulas de escape, botes salvavidas, naves más pequeñas destinadas a separarse de la nodriza y continuar de forma independiente hacia objetivos específicos. El propio Loeb ha sugerido la posibilidad de microsondas, pequeños dispositivos liberados desde una estructura más grande para investigar planetas de interés específico. La maniobra que describe permitiría a dichas sondas utilizar la gravedad del Sol para frenar y entrar en órbita alrededor de los planetas interiores. El perihelio de 3I Atlas fue el 29 de octubre de 2025, justo 2 días antes de Halloween. Durante ese paso solar crítico, el objeto estuvo completamente oculto a la observación desde la Tierra. Si se hubieran liberado sondas durante ese periodo, no las habríamos visto. Podrían estar derivando hacia la Tierra ahora mismo, desacelerando gradualmente, acercándose en trayectorias cuidadosamente diseñadas para evitar la detección. Esto suena a ciencia ficción, suena a especulación paranoica, pero también es exactamente lo que haría una misión de reconocimiento cuidadosa y bien planificada. No anuncias tu presencia a un mundo potencialmente hostil. Observas en silencio, recopilas datos meticulosamente, tomas decisiones informadas basadas en lo que aprendes. El proyecto Galileo que dirige Loeb en Harvard está monitoreando activamente la actividad atmosférica inusual que pudiera indicar la llegada de tales sondas. 3 observatorios están escaneando los cielos constantemente en busca de objetos anómalos que no se correspondan con aeronaves conocidas, satélites catalogados o fenómenos naturales identificables.
Si encontrarán algo es completamente incierto. Pero el hecho de que científicos serios estén buscando activamente nos dice algo profundo sobre lo extraña que se ha vuelto esta situación. Narnia, quinta parte. La vida que sobrevive al vacío. 70-90 minutos. Volvamos a la estructura fundamental. Una nave nodriza capaz de transportar un enjambre de 1 billón de fragmentos necesitaría un volumen interno medido en kilómetros cúbicos. Requeriría capacidades de fabricación masivas para producir y mantener todos esos fragmentos. Precisaría sistemas de lanzamiento para desplegarlos en el momento y lugar correctos. Necesitaría sistemas de comunicación para coordinarlos a través de vastas distancias. En resumen, necesitaría ser menos como una nave convencional y más como una civilización móvil. Un mundo en sí mismo que transporta todo lo necesario no solo para la supervivencia básica, sino para operaciones complejas a través de múltiples sistemas estelares. El concepto de nave generacional del futurismo humano proporciona un marco útil aquí. Nuestros propios científicos han calculado meticulosamente lo que se necesitaría para enviar humanos a estrellas cercanas utilizando viajes más lentos que la luz. Las cifras son absolutamente abrumadoras. Las poblaciones mínimas viables para mantener la diversidad genética van de varios cientos a decenas de miles de individuos. Los requisitos de los ecosistemas cerrados exigen el reciclaje de agua, atmósfera y nutrientes con una eficiencia casi perfecta. Los requisitos de longevidad estructural llevan la ingeniería a sus límites absolutos. Y todo esto asume un viaje de solo unos pocos siglos, no los millones o miles de millones de años que 3i Atlas puede haber estado viajando por el espacio. Pero esos cálculos asumen pasajeros biológicos con necesidades biológicas estrictas. ¿Y si los viajeros no son biológicos? ¿Y si son sintéticos? Las inteligencias mecánicas no necesitan comida, agua ni atmósfera respirable. No sufren degradación psicológica por el confinamiento prolongado en espacios cerrados. No mueren de vejez. No requieren ciclos de sueño. No experimentan aburrimiento en el sentido humano. Una nave que transportara mentes artificiales podría ser mucho más pequeña, mucho más simple y muchísimo más duradera que cualquier cosa diseñada específicamente para la vida orgánica. El propio enjambre podría ser los pasajeros, cada fragmento una inteligencia separada, o un componente de una inteligencia masivamente distribuida que colabora a lo largo de miles de kilómetros de espacio, procesando información colectivamente de maneras que no podemos ni imaginar. Esta posibilidad acecha en los márgenes del misterio de 3i Atlas. Asumimos automáticamente que si los extraterrestres existen, serán como nosotros, biológicos, basados en el carbono, dependientes de la misma química fundamental que impulsa la vida en la Tierra. Pero el universo no tiene ninguna obligación de cumplir nuestras expectativas limitadas. La inteligencia podría adoptar formas que no podemos reconocer fácilmente. La vida podría operar con principios químicos que no hemos descubierto. Lo que hay dentro de 3i Atlas, si es que hay algo, podría ser tan radicalmente diferente de nosotros que no sabríamos que está vivo, incluso si lo estuviéramos mirando directamente. Consideremos la vida que nuestro propio planeta ha producido en los entornos más hostiles, en los sirvientes respiraderos hidrotérmicos del fondo oceánico, en las heladas capas de hielo de la Antártida, en las ácidas pozas volcánicas, en las aplastantes profundidades bajo kilómetros de roca sólida. Donde quiera que miramos con suficiente atención, la vida se abre camino contra todas las probabilidades. Estos extremófilos han redefinido completamente nuestra comprensión de los límites biológicos fundamentales.
y tienen implicaciones profundas sobre lo que podría sobrevivir a un viaje interestelar. Pensemos en el tardígrado, ese animal microscópico a veces llamado oso de agua, que puede sobrevivir a condiciones que matarían instantáneamente a cualquier otro organismo conocido. Temperaturas cercanas al cero absoluto, temperaturas por encima del punto de ebullición del agua, dosis de radiación 1000 veces letales para los humanos, el vacío del espacio, una desecación completa durante décadas. Los tardígrados logran esto mediante un proceso llamado criptobiosis. Esencialmente, detienen toda actividad metabólica para entrar en un estado de animación suspendida. En este estado no están verdaderamente vivos en el sentido convencional, pero tampoco están muertos. Persisten, resisten, y cuando las condiciones mejoran, despiertan y continúan como si nada hubiera ocurrido. Si la Tierra puede producir tardígrados mediante una evolución completamente aleatoria, ¿qué podría generar la evolución dirigida durante miles de millones de años en otros lugares? ¿Qué extremófilos podrían existir en mundos que nunca hemos visto, adaptados perfectamente a condiciones que ni siquiera hemos imaginado? Las posibilidades son tan maravillosas como profundamente inquietantes. La vida podría existir en formas tan ajenas a nuestra experiencia que podríamos no reconocerla como tal, incluso cuando la examináramos directamente. Y esto es absolutamente crucial para 3I Atlas, porque cualquier viajero biológico en su interior necesitaría sobrevivir a condiciones que harían que la Antártida pareciera un paraíso tropical en miniatura. Comparación. El espacio entre las estrellas es frío. No simplemente frío, es de un frío profundo, existencial y absoluto. La temperatura de fondo en el espacio interestelar es de aproximadamente 2.7 Kelvin, menos de 3 grados por encima del cero absoluto. A estas temperaturas extremas, la mayoría de las reacciones químicas se detienen completamente en la práctica. El movimiento molecular se reduce a un ritmo casi imperceptible. Los procesos biológicos conocidos se vuelven completamente inviables. Pero la vida en la Tierra ha demostrado una asombrosa tolerancia al frío que desafía nuestras expectativas. Se han logrado reanimar bacterias después de que pasaran millones de años congeladas en el hielo de la Antártida. Un ejemplo notable es la bacteria Carnobacterium pleistocenium, recuperada del permafrost de Alaska, con una antigüedad de 32.000 años. Este microorganismo no solo se había conservado, seguía siendo completamente viable, capaz de crecer y reproducirse normalmente al ser descongelado y recibir nutrientes. Esta supervivencia a través de escalas de tiempo geológicas sugiere que los mecanismos de criotolerancia son mucho más robustos de lo que suponíamos. La clave no reside en evitar la congelación, sino en sobrevivirla de manera efectiva. Cuando las células se congelan, la formación de cristales de hielo puede perforar las membranas celulares y aniquilar las delicadas estructuras internas. Algunos organismos producen proteínas anticongelantes que disminuyen el punto de congelación de sus fluidos corporales. Otros generan compuestos que controlan exactamente dónde se forman los cristales de hielo, manteniéndolos fuera de las células para minimizar el daño estructural. Incluso hay organismos que reemplazan el agua de sus células con trealosa, un azúcar que forma un sólido vítreo al secarse, protegiendo así proteínas y membranas durante la desecación completa. Una civilización avanzada que diseñara organismos específicamente para viajes interestelares podría potenciar estos mecanismos naturales mucho más allá de los logros fortuitos de la evolución aleatoria. Mediante terapia génica
podrían insertar proteínas anticongelantes en cada tipo de célula. La nanotecnología podría proporcionar andamiajes moleculares que impidieran completamente el crecimiento de los cristales de hielo. Una congelación lenta y cuidadosamente controlada permitiría extraer el agua gradualmente, previniendo el choque térmico. El resultado podrían ser organismos capaces de permanecer congelados durante millones de años, para luego ser reanimados con un daño mínimo o nulo. Pero la congelación es solo uno de los desafíos críticos. La radiación es otro igual de importante. Los rayos cósmicos bombardean constantemente cualquier objeto en el espacio interestelar, administrando dosis acumulativas que serían letales para un ser humano desprotegido en cuestión de meses. Cuanto más largo es el viaje, mayor es el daño por radiación que se acumula inexorablemente. El ADN es particularmente vulnerable. La radiación provoca roturas en su doble hélice, mutaciones en el código genético, desperfectos en la maquinaria molecular de reparación celular, que normalmente soluciona estos problemas. Pero también en este ámbito crítico, la vida ha encontrado soluciones extraordinarias. La bacteria Deinococcus radiodurans puede sobrevivir a dosis de radiación más de 1000 veces superiores a las que matarían a una persona. Su estrategia no consiste en prevenir el daño al ADN, sino en repararlo con una eficiencia absolutamente asombrosa. Su genoma existe en múltiples copias redundantes que sirven como plantillas para la reconstrucción. Sus enzimas reparadoras actúan con una velocidad y precisión pasmosas. Incluso cuando su ADN está hecho añicos en cientos de fragmentos, es capaz de reensamblar las piezas correctamente en cuestión de horas. Imagina que pudieras transferir esta capacidad extraordinaria a las células de un viajero interestelar. Múltiples copias redundantes de cada gen crítico. Mecanismos de reparación mejorados que trabajen continuamente para revertir el daño por radiación. Quizás cromosomas artificiales que almacenen copias de seguridad de la información genética más importante. O tal vez nanomáquinas reparadoras que patrullen constantemente el organismo, detectando y arreglando los daños antes de que generen problemas graves. El resultado podría ser un ser vivo que sobreviviera a una exposición indefinida a la radiación, capaz de habitar para siempre en el entorno radiactivo del espacio profundo sin degradación significativa. La combinación de la tolerancia al frío extremo y la resistencia a la radiación sugiere algo verdaderamente profundo. El vacío interestelar, que parece completamente hostil para la vida tal como la conocemos, podría ser en realidad un entorno perfectamente viable para organismos debidamente adaptados. El frío que detiene los procesos biológicos normales también detiene el envejecimiento. Preserva los tejidos en un estado de animación suspendida casi indefinida. Mientras tanto, el daño por radiación podría ser reparado lentamente por la mínima actividad biológica necesaria para mantener la integridad celular básica. Un organismo en este estado no estaría viviendo en un sentido activo. Estaría esperando, persistiendo, resistiendo a través de escalas temporales que empequeñecen cualquier cosa que consideremos posible para la vida. Ahora consideremos lo que sabemos sobre Tracy Atlas en este contexto. Ha estado viajando a través del espacio interestelar durante un tiempo verdaderamente incomprensible. Según algunos análisis detallados de su trayectoria, su viaje podría haberse prolongado por 10.000 millones de años, una edad comparable a la de la propia galaxia. Si transporta vida, esa vida ha estado en tránsito durante más tiempo del que ha existido nuestro sistema solar completo, más tiempo del que la Tierra ha sido un planeta sólido.
Para que esto fuera remotamente posible, los organismos involucrados necesitarían sobrevivir no milenios, sino eones completos. Cada adaptación que hemos analizado tendría que funcionar sin el menor fallo a través de periodos que desafían completamente la comprensión humana. Esto parece imposible, y quizás lo sea para la vida biológica tal como la entendemos. Pero existen otras posibilidades que debemos considerar seriamente. ¿Y si los viajeros no fueran biológicos en absoluto? ¿Y si comenzaron como organismos biológicos, pero trascendieron esas limitaciones físicas mucho antes de iniciar su viaje imposible? El volcado de la mente es un concepto recurrente en los debates sobre civilizaciones verdaderamente avanzadas. La idea sostiene que la conciencia, al ser en última instancia un patrón complejo de procesamiento de información, podría teóricamente transferirse de un cerebro biológico a un sustrato artificial, un ordenador de silicio, un procesador cuántico, una red distribuida de máquinas moleculares. La entidad resultante seguiría siendo una mente, una persona en un sentido profundamente significativo, pero ya no dependería de la frágil y vulnerable maquinaria biológica para existir. Una conciencia digital de este tipo no se enfrentaría a ninguno de los retos monumentales que acosan a los viajeros interestelares biológicos. No necesitaría alimento, agua ni atmósfera respirable. No envejecería en ningún sentido biológico tradicional. Podría almacenarse en múltiples copias redundantes, sobreviviendo a fallos de hardware que destruirían cualquier instancia individual. Podría ralentizar su procesamiento a niveles mínimos durante el tránsito, experimentando subjetivamente el viaje como una breve pausa en lugar de una espera interminable de millones de años. Incluso podría detenerse por completo, almacenada como datos completamente inertes para ser reactivada en su destino sin conciencia subjetiva alguna del tiempo transcurrido. La hipótesis del enjambre adquiere un nuevo significado profundamente inquietante en este contexto. 1 billón de fragmentos podrían contener cada uno hardware de procesamiento distribuido. Cada uno podría instanciar mentes separadas o fragmentos de una conciencia masivamente distribuida. El propio enjambre podría constituir una civilización completa, una población de seres digitales viajando juntos por el vacío, comunicándose mediante señales entre los fragmentos, formando una red extendida a lo largo de miles de kilómetros de espacio. Su modo de pensar, decidir y experimentar la realidad sería completamente incomprensible para nuestros cerebros biológicos limitados. Esta posibilidad resulta inquietante precisamente por su plausibilidad fundamental. Ya estamos dando los primeros pasos tentativos hacia las interfaces cerebro-ordenador, hacia la comprensión de la conciencia como un patrón de información, hacia las tecnologías que con el tiempo podrían permitir tal trascendencia. Si nosotros podemos imaginarlo, con apenas un siglo de desarrollo tecnológico serio, una civilización con millones o miles de millones de años de antigüedad, sin duda podría lograrlo completamente. Es posible que ellos vieran la existencia biológica del mismo modo que nosotros observamos la vida unicelular, como una etapa primitiva y limitada que fue superada hace mucho tiempo. Pero existe otra posibilidad quizá todavía más extraña que debemos considerar. ¿Y si los viajeros no fueran ni biológicos ni completamente digitales, sino algo intermedio? Organismos híbridos que combinan componentes orgánicos y sintéticos de manera fundamental. Cyborgs en el sentido más estricto y profundo del término, fusionando la adaptabilidad inherente de la biología con la durabilidad superior de la tecnología.
Dichos seres podrían poseer núcleos biológicos que les proporcionaran conciencia genuina y creatividad, rodeados de mejoras tecnológicas extensivas que les otorgaran protección y capacidades ampliadas. Máquinas a nanoescala, circulando en sus torrentes sanguíneos, podrían reparar el daño por radiación en tiempo real. Órganos artificiales podrían suministrarles nutrición sintetizada a partir de materias primas básicas, eliminando completamente la necesidad de alimento convencional. Sistemas nerviosos sintéticos podrían interconectarse directamente con dispositivos externos, permitiendo el control consciente de los sistemas completos de una nave espacial o de componentes distribuidos del enjambre. Durante el tránsito interestelar, el núcleo biológico podría ser puesto en animación suspendida profunda, congelado por completo, mientras los componentes tecnológicos mantuvieran operaciones mínimas de mantenimiento. Procesos de reparación lentos podrían subsanar continuamente el daño acumulado. Los sistemas de monitoreo vigilarían constantemente en busca de problemas críticos e intervendrían automáticamente si fuera necesario. A su llegada al destino, el componente biológico podría ser reanimado cuidadosamente. La persona despertaría para encontrarse orbitando una nueva estrella, con sus extensiones tecnológicas ya recopilando activamente datos sobre este sistema desconocido. Esto es especulativo, profundamente especulativo. No tenemos evidencia directa alguna de que 3I Atlas contenga algo remotamente parecido a lo que estoy describiendo. La explicación más probable sigue siendo que se trata de un cometa de origen completamente natural, extraño y sin precedentes claros, pero natural al fin y al cabo. Pero si vamos a considerar seriamente la alternativa, debemos reflexionar honestamente sobre lo que esa alternativa verdaderamente implica. Y lo que implica es profundo. Una vida capaz de realizar viajes interestelares sería casi irreconocible para nosotros. Habría trascendido limitaciones que consideramos absolutamente fundamentales. Existiría en escalas de tiempo que apenas podemos concebir. Estaría tan por encima de nosotros, evolutivamente, como nosotros lo estamos, de las bacterias. Esta reflexión debería inspirarnos una humildad tremenda. Somos una especie extraordinariamente joven. Nuestra civilización se encuentra en su más temprana infancia cósmica. Nuestra tecnología es apenas incipiente. Observamos a 3I Atlas e intentamos comprenderlo desesperadamente con herramientas y conceptos desarrollados a lo largo de escasos siglos de investigación científica seria. Si es artificial, fue construido por seres que han estado haciendo ciencia durante un tiempo millones de veces mayor que toda la historia humana. Nuestra confusión, nuestra incertidumbre profunda, nuestra incapacidad fundamental para determinar su verdadera naturaleza, podrían simplemente reflejar el vasto abismo que separa nuestra comprensión de la suya. Regresemos ahora a los números puros. 1 billón de fragmentos. Ese número es difícil de comprender verdaderamente. Es 1 millón de millones. Si contaras un número por segundo sin parar, tardarías más de 31.000 años en llegar a 1 billón. Los fragmentos no podrían ser contados por ningún proceso humano concebible. Exceden completamente la comprensión intuitiva humana. Y sin embargo, la física rigurosa exige que los tomemos en serio. Las matemáticas de Loeb son directas y consistentes. Los datos del sistema Horizons registran una aceleración no gravitacional medible en 3I Atlas. Esta fuerza genera un diferencial de movimiento predecible entre el cuerpo principal y cualquier fragmento que lo acompañe. A través de las inmensas distancias del espacio, este diferencial da lugar a un desfase observable.
Dicho desplazamiento coincide con precisión asombrosa con la separación angular observada de la anticola, orientada hacia el Sol con respecto al núcleo principal. Esta podría ser simplemente una coincidencia extraordinaria, o la anticola podría ser realmente un enjambre masivo de objetos sólidos a la deriva, siguiendo la estela de 3I Atlas. La cifra del billón de fragmentos surge directamente al calcular cómo se vería un enjambre de estas características exactas. Si la masa conjunta de todos los fragmentos equivale a tan solo una milésima parte de la masa del cuerpo primario y se distribuyen por el volumen observado de la anticola, se necesitarían aproximadamente 1 billón de piezas individuales para igualar el brillo total detectado. Esto se debe a una propiedad física fundamental. Los fragmentos pequeños poseen una relación superficie-masa mucho mayor que los objetos grandes. Una única roca de 1 kilómetro refleja una cantidad determinada de luz solar. Si esa misma roca se pulveriza en 1.000 millones de fragmentos minúsculos, la superficie reflectante total aumenta de forma extraordinaria. Como resultado, directo, 1 billón de diminutos fragmentos podría generar 100 veces más luz reflejada que el propio cuerpo principal de 3I Atlas. Las implicaciones de esta idea son absolutamente asombrosas. Si la hipótesis del enjambre es correcta, la mayor parte de lo que hemos estado fotografiando meticulosamente durante meses no sería 3I Atlas en absoluto. Sería la nube masiva que lo envuelve. La coma con su forma distintiva de lágrima, la extensa anticola apuntando imposiblemente hacia el Sol. El brillo luminoso que hace visible a este visitante interestelar a cientos de millones de kilómetros. Todo ello podría ser el enjambre en lugar del núcleo central. Pero este planteamiento suscita interrogantes profundamente difíciles de responder. ¿De dónde procedería exactamente 1 billón de fragmentos? ¿Cómo han mantenido su formación coherente a lo largo de miles de millones de años de viaje interestelar sin dispersarse? ¿Por qué no se esparcen en el vacío infinito, más allá de toda posibilidad de observación? La misma física que podría crear el enjambre también tiende inexorablemente a destruirlo. La presión de la radiación solar debería empujar los fragmentos en direcciones aleatorias. Las interacciones gravitacionales sutiles tendrían que perturbar constantemente sus órbitas. Las colisiones aleatorias entre fragmentos modificarían sus velocidades y trayectorias de manera caótica. En el transcurso de millones de años, por no hablar de miles de millones, cualquier nube de escombros naturales debería disiparse completamente hasta la nada, a menos que algo la mantenga activamente unida. Es precisamente en este punto donde la especulación se vuelve absolutamente inevitable. Séptima parte. El silencio cósmico. 110-130 minutos. El 5 de noviembre de 2025, el radiotelescopio Mercat en Sudáfrica orientó sus antenas hacia 3I Atlas. Sus 64 receptores, cada uno con 13 metros y medio de diámetro, operaron en conjunto como un único instrumento de sensibilidad extraordinaria. El objetivo era buscar transmisiones de radio de banda estrecha, el tipo exacto de señal que delataría inequívocamente un origen tecnológico, una baliza deliberada, un intento de comunicación o cualquier susurro electromagnético que sugiriera algo construido en lugar de natural. No se encontró absolutamente nada. La primera búsqueda exhaustiva de emisiones radiotecnológicas de 3I Atlas arrojó un resultado completamente negativo. No se detectaron señales artificiales dentro de las frecuencias y los niveles de potencia que el rastreo podía examinar con precisión. Este resultado no fue sorprendente en absoluto. En realidad, ni siquiera fue decepcionante.
las búsquedas SETI casi invariablemente concluyen con resultados nulos. El universo es inmenso y profundamente silencioso, al menos en las formas específicas en que sabemos escuchar. Pero esta ausencia de señales plantea interrogantes que merecen ser explorados con seriedad. Si 3I Atlas fuera un objeto artificial portador de algún tipo de inteligencia, ¿por qué no transmitiría activamente? ¿Cuál sería la razón lógica para cruzar un sistema solar que alberga una civilización tecnológica claramente observable sin intentar establecer ningún tipo de contacto? ¿Qué significado profundo encierra este silencio absoluto? Una interpretación es la más sencilla y directa. 3I Atlas es simplemente un objeto natural, correspondiendo exactamente a lo que la ciencia convencional sostiene firmemente que es: un cometa inusual procedente de otro sistema estelar. Aunque químicamente peculiar y con un comportamiento ciertamente anómalo, en esencia no sería más que una masa de roca y hielo sujeta implacablemente a las leyes de la física. La ausencia de señal se debería simplemente a que no existe una inteligencia que la genere. El silencio no significaría más que la falta de un transmisor. Esta explicación se ajusta perfectamente a los datos. No requiere suposiciones extraordinarias. Está en consonancia total con el consenso científico. Cualquier persona razonable, si tuviera que apostar, se inclinaría por esta hipótesis. La navaja de Occam favorece claramente la explicación natural, y es un principio que debemos respetar incluso mientras exploramos otras alternativas teóricas, pero consideremos seriamente otras posibilidades. Si 3I Atlas es artificial, ¿qué motivos podría tener para permanecer en silencio absoluto? La primera opción es que haya sufrido daños catastróficos. 10.000 millones de años es un lapso de tiempo verdaderamente inmenso. Ninguna tecnología que podamos concebir actualmente funcionaría a la perfección durante un periodo tan prolongado. Los componentes fallan inevitablemente. Los sistemas se degradan. La radiación cósmica daña los circuitos electrónicos. Los impactos de micrometeoritos erosionan las superficies. Una nave interestelar que hubiera iniciado su viaje con potentes transmisores de largo alcance podría llegar a su destino con dichos sistemas completamente inoperativos. La voluntad de comunicarse podría seguir existiendo, pero no así la capacidad física para hacerlo. La segunda posibilidad es el sigilo completamente intencionado. No todos los visitantes anuncian su llegada. Una misión de reconocimiento observando una civilización desconocida y potencialmente peligrosa podría optar deliberadamente por permanecer oculta, recopilando datos sin revelar su presencia. Desde la perspectiva estratégica de una misión así, emitir señales de radio sería profundamente contraproducente. Alertaría a los habitantes locales, invitaría a la investigación activa. Podría provocar reacciones defensivas que comprometieran los objetivos de la misión. La teoría del bosque oscuro, propuesta como solución a la paradoja de Fermi, sugiere que las civilizaciones verdaderamente avanzadas guardan silencio porque el universo es un lugar fundamentalmente peligroso. En un cosmos donde cualquier civilización que anuncie abiertamente su existencia se arriesga a atraer a depredadores o competidores, la respuesta lógica evolutiva es mantenerse en silencio absoluto, observar sin ser visto, eliminar amenazas potenciales antes de que se materialicen. Si 3I Atlas opera bajo esta lógica darwiniana, su silencio no es una ausencia, sino una estrategia deliberada y cuidadosamente calculada. La tercera posibilidad es la incompatibilidad tecnológica fundamental. Buscamos señales de radio de banda estrecha
porque es exactamente lo que nuestra tecnología actual sabe detectar. Asumimos implícitamente que cualquier civilización tecnológica haría lo mismo. Pero esta suposición podría ser completamente errónea. Una civilización con millones de años de adelanto tecnológico podría haber abandonado la radio hace eones, comunicándose en su lugar mediante ondas gravitacionales, entrelazamiento cuántico, haces de neutrinos o métodos de transmisión de información que ni siquiera hemos descubierto todavía. Para ellos, la radio podría ser tan primitiva como para nosotros las señales de humo. Sus transmisiones podrían estar atravesando nuestro sistema solar constantemente ahora mismo, sin ser detectadas porque simplemente carecemos de los instrumentos necesarios para percibirlas. El silencio en las frecuencias de radio no demuestra un silencio absoluto en todo el espectro electromagnético y más allá. Únicamente prueba que no detectamos lo que específicamente buscábamos. Y es completamente posible que estuviéramos buscando algo fundamentalmente equivocado. La cuarta alternativa es la paciencia operando en escalas de tiempo cósmicas. La comunicación efectiva requiere una sincronización precisa. Un mensaje enviado demasiado pronto podría ser interceptado por civilizaciones que ya no existan cuando llegue la respuesta miles de años después. Uno enviado demasiado tarde podría no alcanzar a su destinatario antes de que desaparezcan. Una inteligencia que opera naturalmente en escalas de tiempo de millones de años concebiría la comunicación de una forma radicalmente distinta a la nuestra. 3I Atlas tuvo su máxima aproximación a Marte a principios de octubre. Pasará cerca de la Tierra a mediados de diciembre. Se aproximará a Júpiter en marzo del próximo año. Cada uno de estos encuentros podría representar una oportunidad para la observación pasiva en lugar de la comunicación activa. El silencio actual no excluye en absoluto un contacto futuro. Quizás la nave está esperando pacientemente, recopilando información meticulosa, evaluando si la comunicación directa sería prudente o peligrosa. La quinta posibilidad es quizás la más inquietante de todas. ¿Y si 3I Atlas ya se ha comunicado y simplemente no hemos sido capaces de reconocerlo como comunicación? A finales de octubre surgieron informes sobre una misteriosa secuencia de pulsos detectada a 1420 MHz, la frecuencia exacta de la línea de hidrógeno asociada a los protocolos SETI estándar. Supuestamente, la secuencia seguía un patrón matemático de Fibonacci: 8, 13, 8, 5, 10, 08, 8. Las interpretaciones abarcaron desde ruido cósmico aleatorio hasta un mensaje deliberado de origen inteligente. La mayoría de los científicos desestimaron rápidamente estos informes, considerándolos artefactos instrumentales o fraudes. Nunca apareció una confirmación revisada por pares. Pero la historia persiste en comunidades marginales. Se dice que el patrón codifica un mensaje que reza literalmente: observad, preparaos, comprended, la puerta aguarda. Esto suena a ciencia ficción pura, y probablemente lo sea, pero ilustra un punto absolutamente crucial sobre cómo podría fracasar la comunicación con una inteligencia alienígena. Un mensaje de una inteligencia verdaderamente alienígena podría no parecernos un mensaje en absoluto. Podría estar incrustado en patrones que descartamos automáticamente como ruido de fondo. Podría utilizar codificaciones que no reconocemos como información. Podría requerir un contexto cultural o científico del que carecemos por completo. Si 3I Atlas transmitiera información mediante la estructura geométrica precisa de sus chorros, la cadencia matemática de sus variaciones de brillo o la distribución espacial exacta de su enjambre,
Podríamos observar estos fenómenos sin comprender jamás que se trata de comunicaciones deliberadas. Podríamos catalogarlos meticulosamente como anomalías, publicar artículos científicos al respecto, debatir sobre sus explicaciones naturales posibles. Todo ello mientras el mensaje se nos escapa por completo. Esta posibilidad nos obliga a una humildad tremenda. Nos agrada pensar que somos inteligentes, capaces y avanzados, y en ciertos aspectos limitados realmente lo somos. Hemos enviado sondas a otros planetas, descifrado la estructura del ADN, construido redes de comunicación globales, desarrollado inteligencias artificiales rudimentarias. Pero en comparación con una civilización millones de años más antigua que la nuestra, somos apenas infantes balbuceantes. Nuestra tecnología es primitiva, nuestra ciencia está profundamente incompleta, nuestro entendimiento es fragmentario. El silencio de 3i Atlas podría significar simplemente que no estamos preparados para escuchar lo que tiene que decir. No se trataría únicamente de una falta de preparación tecnológica, aunque eso también podría ser cierto. Sería una carencia conceptual y filosófica fundamental. Seríamos incapaces de reconocer la comunicación porque ni siquiera podemos imaginar adecuadamente la forma que podría adoptar. Hemos recorrido un largo camino juntos esta noche, desde la hipótesis del enjambre hasta la anatomía de naves nodriza imposibles, desde la ingeniería de arcas interestelares hasta los pasajeros congelados que podrían habitarlas, desde bioquímicas alternativas hasta el problema del billón de fragmentos, desde la expectación por el 19 de diciembre hasta el profundo significado del silencio cósmico. Cada tema ha abierto nuevas preguntas, mientras ha cerrado muy pocas. Cada especulación ha conducido a más especulaciones ramificadas, porque esta es precisamente la naturaleza de un misterio genuino. No se resuelve limpiamente en una única explicación satisfactoria. Se expande, se profundiza, se vuelve más complejo cuanto más lo examinas. Y ahora nos enfrentamos a la pregunta fundamental que no podemos contestar definitivamente. La cuestión que subyace a todo lo que hemos discutido. La incógnita que permanecerá sin resolverse mucho después de que 3i Atlas se haya desvanecido en la oscuridad interestelar. ¿Es 3i Atlas natural o artificial? Quiero dejar algo absolutamente claro antes de continuar. La evidencia que poseemos actualmente no respalda una respuesta definitiva a esta pregunta. La ciencia convencional interpreta todas las observaciones como consistentes con un cometa inusual, pero fundamentalmente natural. Su composición rica en dióxido de carbono sugiere una formación en un entorno estelar frío y rico en carbono. Las emisiones ricas en metales podrían reflejar simplemente la composición química específica del disco protoplanetario que produjo el objeto hace miles de millones de años. La anticola, los chorros rectilíneos y el enjambre, si es que existe realmente, tienen explicaciones naturales potenciales, aunque éstas sean actualmente incompletas o insatisfactorias. Las 12 anomalías que Loeb ha catalogado meticulosamente son ciertamente provocadoras, pero no son concluyentes. Las improbabilidades estadísticas no constituyen una prueba definitiva de diseño inteligente. En un universo lo suficientemente vasto como para contener literalmente todas las configuraciones posibles de materia y energía, ocurren coincidencias extraordinariamente extrañas. La trayectoria alineada con la eclíptica podría ser una casualidad. El momento preciso que acercó 3i Atlas a múltiples planetas, mientras lo ocultaba de la Tierra durante el perihelio, podría ser fruto del azar. Su química inusual también podría serlo.
Y sin embargo, la acumulación progresiva de anomalías crea un patrón inquietante. No una prueba definitiva, pero sí un patrón que personas razonables pueden interpretar de diferentes maneras legítimas. Si uno cree fundamentalmente que el universo es puramente natural, aleatorio e indiferente a los observadores, entonces cada anomalía tiene una explicación natural esperando pacientemente a ser descubierta. El trabajo de la ciencia consiste en encontrar esas explicaciones meticulosamente y añadirlas al gran edificio del conocimiento humano. Pero si uno cree que podrían existir civilizaciones tecnológicas en otras partes del cosmos, que algunas podrían ser millones o miles de millones de años más antiguas que la nuestra, que podrían enviar sondas, naves o mensajes a través de distancias interestelares inimaginables. Entonces las anomalías se convierten en indicios, se transforman en pistas sutiles, en sugerencias inquietantes de que quizás esta vez, este objeto específico, este visitante particular, podría ser genuinamente diferente. Ninguna de estas creencias fundamentales es irracional. Ninguna es demostrable con la evidencia limitada que tenemos actualmente. Estamos atrapados en un incómodo punto intermedio, donde múltiples interpretaciones son perfectamente consistentes con los datos observacionales. Esto no representa un fracaso de la ciencia. Así es exactamente como la ciencia debe proceder cuando se enfrenta a información insuficiente, conservando una cautela apropiada, manteniendo múltiples hipótesis activas, esperando datos mejores. Nuestro conocimiento certero sobre 3I Atlas es bastante restringido. Tuvo su génesis más allá de nuestro sistema solar, en algún lugar desconocido de la galaxia. Su recorrido es de naturaleza hiperbólica, lo que implica matemáticamente que jamás regresará. Posee un tamaño considerable para los estándares de objetos interestelares conocidos. Manifiesta composiciones químicas genuinamente atípicas, comparadas con los cometas del sistema solar. Desplegó una anticola orientada hacia el Sol que desafía las explicaciones físicas sencillas. Atravesó su perihelio sin llegar a desintegrarse por completo, como hacen muchos cometas que se acercan demasiado al Sol. En este momento, se aleja enfilando hacia su máximo acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre. Luego proseguirá su viaje más allá de Júpiter y con el tiempo desaparecerá completamente fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre. Por otro lado, el campo de lo que intuimos sin poder demostrar es absolutamente inmenso. El enjambre de fragmentos que podría rodearlo, los pasajeros que podrían estar congelados en su interior, la inteligencia que pudo haberlo diseñado hace eones, el propósito profundo que acaso lo guíe. Cada una de estas conjeturas da paso a una especulación infinita, y ninguna puede ser corroborada o refutada definitivamente con la instrumentación de la que disponemos actualmente. Quizás esta sea la enseñanza más profunda que nos deja 3I Atlas en su paso por nuestro vecindario cósmico. Nuestras capacidades son finitas, nuestra tecnología es finita, nuestra comprensión es profundamente finita. Observamos un objeto proveniente de otro sistema estelar, algo que ha viajado durante más tiempo del que nuestro planeta lleva existiendo. Y somos completamente incapaces de determinar su naturaleza fundamental con certeza. Contamos con teorías sofisticadas, poseemos datos observacionales, tenemos ordenadores potentes y telescopios avanzados, además de generaciones de saber científico cuidadosamente acumulado. Y a pesar de todo ello, no logramos responder la pregunta más básica. ¿Es un fenómeno natural o una creación artificial? Reconocer esto honestamente exige una humildad tremenda. No somos la medida de todas las cosas.
El cosmos no fue diseñado a la escala limitada de nuestro entendimiento. Existen enigmas que tal vez nunca lleguemos a resolver completamente. No porque sean irresolubles en principio, sino porque simplemente carecemos de las herramientas necesarias y el tiempo suficiente para descifrarlos antes de que desaparezcan. Pero en ello también reside el asombro profundo. La misma incertidumbre que frustra nuestro anhelo desesperado de respuestas definitivas es la que nutre constantemente nuestra percepción de lo posible. Si tuviéramos la certeza absoluta de que 3I Atlas es simplemente un cometa natural, su historia sería interesante pero quedaría acotada. Sería un dato más en el catálogo astronómico de objetos interestelares. Una nota al pie en la crónica de la astronomía del siglo XXI, precisamente porque no lo sabemos, porque nos es imposible saberlo con los medios actuales. El relato continúa abierto de par en par. Las posibilidades se mantienen vivas y vibrantes. El universo persiste siendo más extraño y maravilloso de lo que cualquier explicación individual podría jamás abarcar completamente. Pensemos por un momento en quienes estarán observando atentamente el próximo 19 de diciembre. Los astrónomos profesionales frente a sus consolas, ajustando meticulosamente instrumentos, registrando datos con precisión, con la esperanza de obtener esa observación única y definitiva que incline finalmente la balanza hacia la claridad. Los aficionados dedicados en sus patios traseros, con los dedos fríos sobre los controles de sus telescopios, la vista fija en los oculares, siendo partícipes de un instante de relevancia cósmica. El público general siguiendo los acontecimientos a través de noticieros y redes sociales, compartiendo el asombro colectivo de una especie que se enfrenta directamente a lo desconocido. Todos formamos parte de este evento extraordinario. Cada individuo que ha reflexionado sobre 3I Atlas, que ha formulado preguntas, leído artículos científicos, visto vídeos explicativos, o simplemente ha elevado la mirada al cielo nocturno, sabiendo que algo verdaderamente insólito lo está cruzando en este preciso momento. Somos una civilización que despierta gradualmente a la posibilidad profunda de no estar sola en el cosmos. Y no es porque tengamos pruebas definitivas, sino porque nos hemos topado con algo que nos recuerda vívidamente cuán vasto es el universo y qué poco comprendemos realmente de él. Si 3I Atlas resulta finalmente ser natural, nos enseña que el universo genera maravillas que superan completamente nuestra experiencia limitada, que los objetos de otros sistemas estelares portan firmas químicas que jamás hemos presenciado, que el espacio interestelar no es un vacío estéril, sino que está lleno de viajeros que apenas empezamos a detectar, que nuestro sistema solar no se encuentra aislado, sino que recibe constantemente la visita de emisarios de una población galáctica inmensa de escombros y errantes cósmicos. Ahora bien, si 3I Atlas es artificial, la lección es todavía mucho más trascendental. No fuimos los primeros, no somos los únicos. La inteligencia emerge en otros lugares del cosmos y realiza proezas de ingeniería que apenas podemos concebir. Hay civilizaciones que construyen naves capaces de perdurar miles de millones de años y las envían a través de distancias literalmente impensables, con fines profundos que quizás nunca entendamos completamente. El universo no solo sería vasto, estaría habitado, no solo sería antiguo, tendría experiencia acumulada, memoria cósmica. Cualquiera de estas dos enseñanzas es profundamente valiosa. Ambas expanden fundamentalmente nuestra noción de lo que es posible. Ambas modifican la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos.
Los observatorios del mundo entero se están preparando meticulosamente. La geometría entre el objeto, la Tierra y el Sol proporcionará nuevos ángulos de observación, nuevas perspectivas únicas, nuevas oportunidades para resolver finalmente la estructura de este propuesto enjambre. Buscarán indicios de estructura organizada dentro del enjambre en lugar de dispersión aleatoria. Pruebas de una distribución deliberada. Señales de que algunos fragmentos se comportan de manera distinta a otros, quizás manteniendo posiciones específicas o siguiendo trayectorias coordinadas. Lo que descubran podría transformar completamente nuestra comprensión de este objeto, o podría dejarnos con más preguntas que respuestas. El problema del billón de fragmentos podría resolverse, al menos en parte, con mejores observaciones de alta resolución, o podría sumirnos aún más profundamente en el misterio, con cada nuevo detalle añadiendo complejidad sin proporcionar una solución clara. De cualquier modo, estamos aprendiendo algo fundamental e importante. El universo nos envía objetos que no comprendemos, que desafían nuestras categorías establecidas, que superan nuestras expectativas, forzándonos a pensar con más rigor, observar con más cuidado, cuestionar supuestos que ni siquiera sabíamos que teníamos. 3i Atlas es uno de esos objetos raros, y el billón de fragmentos que podrían rodearlo forma parte integral de su enigma profundo. Nuestra lucha por entenderlos es parte de lo que significa ser una especie joven, dando sus primeros pasos tentativos en lo desconocido cósmico. El 19 de diciembre no responderá a todas nuestras preguntas. El acercamiento proporcionará mejores imágenes, mejores espectros, mejores restricciones sobre lo que 3i Atlas podría ser, pero no nos dirá definitivamente si hay vida presente, o qué forma podría adoptar esa vida si existe. Algunos misterios tardan siglos en resolverse, otros milenios. Algunos quizás nunca se resuelvan por completo, dejando a la humanidad preguntándose para siempre sobre el extraño visitante que pasó por nuestro sistema solar en el año 2025. Pero preguntarse no es nada malo. Hacer preguntas profundas no es debilidad. El mero hecho de que estemos considerando seriamente estas posibilidades, estirando nuestras mentes para imaginar formas de vida totalmente distintas a las nuestras, representa una especie de crecimiento fundamental. Nos estamos preparando mentalmente para un universo que podría ser mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás supusimos en nuestros momentos más imaginativos. Y esa preparación, independientemente de lo que resulte ser finalmente 3i Atlas, tiene un valor profundo en sí misma. Creemos conocer nuestra posición en el cosmos. Las estrellas son ancianas. La galaxia es inmensa. El tiempo se extiende en ambas direcciones, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y en algún punto allá afuera, desplazándose a través de la oscuridad infinita entre los soles, hay viajeros de paso. Algunos son de roca y hielo, fragmentos de viveros estelares dispersos por el vacío. Otros podrían ser algo más, algo que apenas podemos imaginar. Los buscamos empleando las mejores herramientas a nuestro alcance. Nos interrogamos sobre ellos con las mentes más brillantes que poseemos. Aguardamos con paciencia y curiosidad respuestas que quizá nunca lleguen, pero no cesaremos de preguntárnoslo. Esa curiosidad incansable, esa negativa absoluta a aceptar la ignorancia, la insistencia en observar, medir e imaginar. Eso es lo que nos hace humanos, y es lo que quizá un día nos preparará adecuadamente para encontrar lo que exista ahí afuera, esperando ser descubierto. El universo es más extraño,
más maravilloso y más misterioso de lo que cualquier mente puede imaginar completamente. Y 3i Atlas, sea lo que sea, nos lo está recordando con cada kilómetro que avanza por nuestro sistema solar. El 19 de diciembre se acerca, la cuenta atrás continúa, y pronto sabremos un poco más sobre este visitante imposible que ha capturado nuestra imaginación y desafiado nuestra comprensión. Sea lo que descubramos, será extraordinario, porque cada respuesta sobre 3i Atlas abre 10 nuevas preguntas, y cada misterio resuelto revela 10 más esperando ser explorados. Esta es la naturaleza del descubrimiento científico verdadero. No es un camino recto hacia la certeza, es un laberinto fascinante de posibilidades que se ramifican infinitamente. Y nosotros, los humanos del siglo XXI, tenemos el privilegio extraordinario de estar caminando por ese laberinto ahora mismo, explorando sus pasillos, asombrándonos ante sus maravillas, preguntándonos qué encontraremos a la vuelta de la siguiente esquina.